Aunque pueden dispararse grandes problemas por un incumplimiento casi en cualquier punto del sistema, un fondo especulativo internacional o incluso una elección presidencial fuera de lo común, el desastre será global. El primer infierno rabioso es muy probable de que arda en Europa e incluirá sin duda el Deutsche Bank (DB). El Deutsche Bank era la herida más putrida de 2009 y cuando llegó a sanar en 2014 se vio obligado a conseguir capital adicional vendiendo acciones con un 30% de descuento. ¿Pero por qué? Este año el Deutsche Bank ha vendido 1.500 millones de dólares en deuda a intereses basura, según han admitido a un irrisorio 4.25% en los tiempos que corren. El ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble dijo que no le preocupaba al Deutsche Bank, lo que significa que tenemos problemas serios. A principios de 2016 la Chase llegaba a la rodilla. En marzo se volvió a pedir el Deutsche Bank que ampliara su base de capital. En abril el Deutsche Bank llegó a un acuerdo en su demanda sobre la manipulación del LIBOR, 2.100 millones de dólares en multas, así como su manipulación del cambio de la plata. En mayo uno de los CEO tienen un CEO de más. Decidió pasar tiempo con su familia y el otro obtuvo autoridad en caso de emergencia por una crisis de gestión. Pronto ambos CEOs se habían convertido en padres dedicados que se quedan en casa con sus hijos. Un impago de la deuda por parte de Grecia en junio hizo pensar en un incumplimiento total que coincidió con la recalificación de los bonos de Deutsche Bank por parte de Standard & Poor's como casi basura, 3 niveles por encima de basura. Deutsche Bank rechazó entregar oro físico a sus clientes, sombras de un fallo global del mercado. Y más adelante en otoño llegó a un acuerdo en una demanda por amañar el valor del oro. Business Insider sugirió que el Deutsche Bank se está desmontando, lo que es un eufemismo patético para decir que estaba incumpliendo con el pago de sus intereses. La degradación de bonos suele ser la antesala de más degradación. El 20% de la fuerza de trabajo del Deutsche Bank fue enviada a casa, unas semanas después de que la Unión Europea abofeteara a Apple con un recargo de 14.000 millones de dólares por impuestos atrasados. Estados Unidos abofeteó al Deutsche Bank con una multa de 14.000 millones por hacer lo que hacen los bancos. Menuda coincidencia, una multa de 14.000 millones puede parecer para cuando hablamos de billones y ahora millones de billones, pero no con una capitalización de mercado de 17.000 millones de dólares. Los rumores de que la multa había sido reducida notablemente resultaron ser un camelo de los fondos especulativos. Cierto rescate putativo de Qatar también resultó ser ficción provechosa. John Mack y Morgan Stanley sugirieron que todo va sobre ruedas porque el Deutsche Bank será sostenido por la madre patria. Como escribió Jeff Guldash de Dow Line, los bancos están muriendo y quienes hacen las políticas no saben qué hacer. Cuando las acciones del Deutsche Bank pasen a tener un solo dígito, veremos a la gente entrar en pánico. Resumiendo mucho, el problema del Deutsche Bank es que tienen una sangría de apalancamiento por 26. Tienen 70 billones de dólares en derivados teóricos en busca de salvación. Si empiezan a disparar permutas de incumplimiento crediticio, CDS por sus siglas en inglés, esto será como un canguro en un campo de minas, y la escalada de CDS empezó en septiembre. Abundan los rumores sobre restricciones de efectivo y bonos contingentes convertibles COCO. Raw Paul de Real Vision dice que los bonos COCO son la crisis, se convierten en acciones casi en su precio de ejercicio, lo que hace bajar el precio de las acciones y destruye el banco como la máquina del fin del mundo del Dr. Strange. Los italianos lo están pasando fatal. El tercer banco más grande de Italia, Monte Paschi, quebró en 2012, pero este año ha empeorado. ¿Qué es peor
que quebrar, su actividad comercial se detuvo después de caer solo un 7%. Italia prohibió las ventas a corto plazo, que era el último refugio de los intervencionistas antes de la inevitable fallida. Los mayores bancos de Italia están sangrando por sus pérdidas y han sido saldados en más de un 50% este año. George Friedman, fundador de Stratford, nos dice que los bancos italianos han estado comprando créditos basura de Europa desde que empezó la crisis y que van directos a una recapitalización interna. Sigue diciendo que unos Estados Unidos en recesión podrían disparar un fallo sistémico con el consiguiente nacionalismo. Italia no puede inyectar fondos al sistema bancario hasta forzar antes una recapitalización interna que generará un trauma a cualquier banco que reciba ayuda. Un fondo de rescate de 5.000 millones de euros creado este año en Italia se quedó con la banca Veneto después de que un incremento de 1.000 millones de euros de capital no recibiera ofertas. La idea era canalizar dinero del sector privado para rescatar los bancos. ¿Qué apostamos a que los filántropos privados blanquearon dinero público? Mientras escribo esto, una gran votación en Italia sobre básicamente si dejan la Unión Europea pueden haber destruido el mercado de bonos italiano. El Banco Nacional Suizo CBN dice que UBS y Credit Suisse tendrán que juntar más de 10.000 millones de francos suizos en capital. La pérdida de un solo trimestre en Credit Suisse se llevó por delante años de beneficios. El Banco Popular de España, buscando 2.500 millones de euros de capital, ofreció créditos a bajo interés para un momento comprar las recién emitidas acciones del banco. Con 29.000 millones de euros, el Bremen Landesbank está a punto de quebrar y ha visto reducida su capitalización de mercado en un 50% en un abrir y cerrar de ojos. Como es obvio, todos los inversores que tienen fondos cotizados en bancos europeos están viviendo tormentas como la del Dresden. En Estados Unidos tenemos problemas, pero aún no parecen sistémicos. Citigroup, el mayor propietario de derivados de Estados Unidos, compró 2.1 billones de dólares en créditos derivados teóricos de Deutsche Bank y Credit Suisse. Supongo que Citi ha sido designado un banco avalo, un poco como el Banco Santander en 2009. Ha suspendido las pruebas de estrés porque las autoridades han preguntado de forma teórica por qué no darles a ellos la escoria de las minas. Goldman Banco desde 2009 llegó a un acuerdo judicial en el que se le obligaba a pagar 5.100 millones de dólares por acciones dudosas sin culpabilidad ni penas de prisión y seguramente con pagos bajos después de impuestos. El acuerdo fue profético si la alternativa era esperar y sobornar a la presidente Clinton. JPM firmó una oferta de acciones de Wittenford International que fueron identificadas en bolsa con las siglas WTF para conseguir dinero de inversores para pagar la deuda a JPM sin conflicto de intereses. Creo que a eso se le llama engañar. Al parecer los bancos lo están haciendo mucho. Averiguamos que JPM hacía 20 años sabía lo del esquema Ponzi de Bernie Madoff. Eso es como conducir el coche en un atraco. Bruno Iskil, la ballena de Londres, rompió el silencio para afirmar que él era un chivo expiatorio. En serio, JPM anunció una recompra de acciones un mes después de que Jaime Dimon comprara 500.000 para conseguir que subieran. Una carta de los federales parece sugerir que JPM podría destruir Estados Unidos en caso de otra crisis financiera. Gracias a Dios que eso no volverá a suceder. El premio al mayor escándalo es para Wells Fargo, el orgullo y la alegría de Warren Buffett. En 2011 los empleados de Wells Fargo crearon en secreto millones de cuentas bancarias y tarjetas de crédito no autorizadas. Los fondos de las cuentas de los clientes fueron desplazados a las nuevas cuentas sin su conocimiento ni consentimiento. A los clientes no les gustaron las cuotas de descubierto. Hasta la CNN expresó su preocupación y perplejidad. Como es normal, la multa de 185 millones de dólares ni siquiera sirvió para empezar a enfrentarse al problema.
especialmente teniendo en cuenta que se oyó murmurar a los fiscales encantados de absolver de sus delitos ejecutivos. Por mí, bien. Los empleados de Wells Fargo despedidos por no alcanzar sus cuotas de fraude han demandado por 2.600 millones de dólares. Por supuesto, sus escándalos palidecen en comparación con el escándalo del blanqueo de dinero por parte de Wells Fargo y por el que fue multada en 2014, idem con HSBC, Citigroup y Wachovia. Repito, la capacidad global para la deuda ha alcanzado su máximo. Todos los mercados del mundo han alcanzado su máximo total de deuda. Hemos llegado a los rescates. El G7 ya había apalancado. Después llegaron los mercados emergentes que también apalancaron y cuando ellos acabaron todo el mundo lo había hecho. Ya no hay a dónde ir. Podemos ir a un modelo de acciones y podemos optimizar la organización desde abajo, pero eso requiere una determinación de precio legitimada. Y cuando lo intentas dirigir todo con información falsa, inteligencia, ciencia falsa, noticias falsas, la máquina de cosechar necesita una nueva manera de cavar y la moneda y el dinero digital son esa manera. Pero necesitas a todos los países y la capacidad para obligar a todo el mundo a adoptar el sistema digital. Como ya he dicho antes, por primera vez en la historia los grupos de poder de la élite que operan a nivel supranacional no se ponen de acuerdo. Un sistema se ha roto y no tiene arreglo, al otro le está costando nacer. Clinton contra Trump solo era un microcosmos de esta guerra. Capítulo 14. Un mundo sin efectivo. Los intereses de negocio de las empresas estadounidenses que dominan el mercado global de las telecomunicaciones y los sistemas de pago son un motivo importante para el celo del gobierno de Estados Unidos en su impulso para reducir el uso de efectivo en todo el mundo. Pero no es el único y podría no ser más importante. Otro motivo es la capacidad de vigilancia que proporciona un mayor uso de pago digital. Las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos y las empresas de comunicaciones pueden supervisar todos los pagos hechos mediante bancos y pueden monitorizar la mayor parte del flujo general de datos digitales. Los datos financieros suelen ser los más importantes y valiosos. Aún más importante, la posición del dólar como moneda de referencia y la posición de dominio de las empresas de Estados Unidos en las finanzas internacionales proporcionan al gobierno de Estados Unidos un poder tremendo por encima de todos los participantes en el sistema financiero formal sin efectivo. Podría ser que todo el mundo tuviera que obedecer las leyes estadounidenses en lugar de sus leyes locales o las internacionales. El periódico alemán Frankfurt Allgemeine Zeitung ha publicado recientemente una historia escalofriante explicando cómo va eso. Los empleados de una empresa de factoring que hacía negocios completamente legales con Irán fueron introducidos en las listas de terroristas de Estados Unidos, lo que significa que fueron bloqueados en la mayor parte del sistema financiero, incluso que algunas empresas de logística no transportaban ya sus muebles. Un banco alemán importante se vio obligado a despedir a diversos empleados que no habían hecho nada impropio ni ilegal, a petición de Estados Unidos. Hay muchos más ejemplos de este tipo. Todos los bancos activos a nivel internacional pueden ser chantajeados por el gobierno de Estados Unidos para que sigan sus órdenes, ya que quitarles la licencia para hacer negocios con Estados Unidos o en dólares es el equivalente a cerrarlos. Pensemos en el Deutsche Bank que tuvo que negociar con el Tesoro de Estados Unidos durante meses sobre si tendrían que pagar una multa de 14.000 millones de dólares y probablemente arruinarse o salir con solo 7.000 millones y sobrevivir. Si tienes el poder para hacer quebrar los bancos más grandes, incluso de países grandes, también tienes poder sobre sus gobiernos. Este poder mediante el dominio sobre el sistema financiero y los datos asociados ya está ahí. Cuanto menos efectivo se utilice, más extensivo y seguro es, ya que el uso de efectivo es el mejor camino para eludir ese poder. El director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dijo recientemente que existe la convicción generalizada y cada vez mayor en la opinión pública de que los billetes de banco de alta denominación se usan con fines criminales. Sin embargo, antes de abrazar la idea de una sociedad sin efectivo,
tenemos que apreciar que toda moneda digital es un paso hacia un objetivo mayor, uno que destruirá la libertad humana. Si crees que la vigilancia del capitalismo es desagradable ahora, espera que los grandes bancos y las agencias de inteligencia tengan el poder de retirar tu capacidad de hacer traspasos o acceder a tus fondos si no le gusta algo que has pensado o dicho esta mañana en la privacidad de tu casa. La guerra al efectivo es una guerra contra la humanidad, no permitamos que suceda. Mientras tanto ha llegado el momento de ilegalizar el monopolio de la banca privada a la hora de crear moneda. Si ahí es a donde quieren ir, ha llegado el momento de que se acabe su monopolio. El duopolio de China-Rusia. La única pregunta que queda por resolver es si China y Rusia forman parte del plan. China ya tiene una moneda digital y la mayoría de las transacciones en China se llevan a cabo sin la intervención del efectivo. Así que si China se apunta, eso nos deja con la duda de Rusia. ¿Qué papel tendrá Rusia en la adopción de una moneda digital operada por los bancos centrales? El elemento clave es el oro y el oro como moneda. ¿Cómo funcionaría el oro en este nuevo paradigma? ¿Cuál sería su papel? ¿Volverá a ser ilegalizado, confiscado, sencillamente se quedará fuera del sistema? El oro y la plata han sido moneda durante miles de años. El dominio del oro sigue en vigor. Quien tiene el oro marca las normas. China y su socio militar Rusia tiene montones de oro. La India tiene mucho oro en manos de sus ciudadanos, pero el Banco Central de la India no es un actor tan importante como China o Rusia. La India no ha estado acumulando oro como si lo han hecho Rusia y China durante la última década. Es divertido ver a la India haciendo todo lo posible para que sus ciudadanos dejen de adquirir oro físico, mientras al otro lado de la frontera en China el gobierno anima y ofrece muchas facilidades a sus ciudadanos para adquirir oro. Los ciudadanos chinos han respondido desde el primer momento en que se anunció esta iniciativa. Por otro lado, los ciudadanos de la India hacen todo lo posible para mantener a la gente de la banca y a su gobierno corrupto alejados de sus reservas de oro. El mundo occidental desarrollado necesita desesperadamente una guerra a gran escala. La guerra a gran escala puede encubrir los crímenes de la camarilla de los bancos occidentales y permitir al sistema resetearse mientras los criminales culpan a otros. Rusia y China son los objetivos evidentes de Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que Corea del Norte tiene un papel menor y seguramente se utilizará como peón para hacer saltar todo. Lo de Siria está relacionado con las conducciones de petróleo y gas, de modo que Siria también podría ser un punto de partida. Sin embargo, sería un error considerar que China y Rusia son socios cercanos si en 2014 China y Rusia firmaron un gran acuerdo a 30 años sobre el gas por valor de unos 40.000 millones de dólares. El acuerdo ayudaría al Kremlin a reducir su dependencia de las exportaciones a gas a Europa. Eso es una prueba de que el señor Putin tiene aliados cuando intenta mitigar las sanciones occidentales al respecto de Ucrania. Tanto Rusia como China quieren afirmarse como poderes regionales. Ambos tienen relaciones cada vez más tensas con Estados Unidos, a quien acusan de retenerlos. Hace más de 40 años, Richard Nixon y Henry Kissinger convencieron a China de dejar de lado la Unión Soviética y aliarse con Estados Unidos. La colaboración actual entre Rusia y China es una renovación de su alianza contra Estados Unidos. Incluso antes de firmar el acuerdo del gas, ambos lados expresaron su esperanza de duplicarlo en 2020. Si los bancos occidentales se vuelven más reacios a conceder créditos, la financiación china podría ayudar a Rusia a llenar el hueco. China necesita desesperadamente los recursos que Rusia tiene en abundancia. El acuerdo del gas calmará la preocupación de China al respecto de que la mayoría de sus reservas de combustible entran en el país por el punto estratégico del estrecho de Malaca, y también permitirá a China dejar de quemar tanto carbón, algo que contamina el aire de las ciudades chinas. A pesar de todo, Rusia y China tendrán problemas para superar algunas diferencias fundamentales. Empecemos por el propio acuerdo de gas, como informa la revista The Economist. El hecho de que se tardaran 10 años en elaborarlo y que el acuerdo se anunciara en el último momento nos indica lo complicado que resultó alcanzarlo.
Se rumorea que los chinos regatearon al máximo, a sabiendas de que el señor Putin estaba desesperado por poder mostrar algún resultado de aquel viaje. En este acuerdo, como en toda la relación, China es quien lleva la delantera. Se están conectando otros suministros de gas en Australia y Asia Central, y mientras que el poder global de China está creciendo, el de Rusia disminuye, corrompido por la corrupción e incapaz de diversificar su economía al margen de los recursos naturales. El gobierno chino espera que el Kremlin reconozca este giro histórico, una receta para la impaciencia china y el resentimiento ruso. Aunque los dos países están unidos contra Estados Unidos y también lo necesitan para su mercado y como influencia estabilizadora, y están luchando por su influencia en Asia Central. Su gran frontera común es una fuente constante de desconfianza. El lado ruso escasamente poblado y lleno de lujos, el lado chino lleno de gente. Por eso Rusia tiene tantas armas tácticas nucleares apuntando a China. A largo plazo es igual de probable que Rusia y China se peleen como que forman una alianza estable, y esa es una perspectiva aún más alarmante. El punto decisivo de la alianza estratégica de Rusia y China es hacer que exista el mundo post-OTAN, con distintos núcleos de poder, un mundo en el que el proyecto dirigido por China, el cinturón y ruta de la seda, llegue a ser sombra y en última instancia sustituir al agonizante orden internacional creado y controlado por la alianza anglosajona post Segunda Guerra Mundial. Este giro inexorable hacia el este enfatiza todas las interconexiones y la conectividad en desarrollo, relacionado con las nuevas rutas de la seda, la Organización de Cooperación de Shanghái o OCS, el nuevo Banco de Desarrollo, el BRICS, NDB, el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura AIIB y la Unión Económica Eurasiática OEE. Por supuesto, el giro de Rusia hacia Asia es solo una parte de la historia. El grueso de las industrias rusas, la infraestructura, la población, está en el oeste del país más cercano a Europa. La geografía de Rusia le permite un doble giro, estar simultáneamente en Europa y Asia, o que Rusia explote al máximo su carácter eurasiático. No es casual que esto sea un anatema de Washington, de ahí la predecible y actual estrategia excepcional descontrolada de prevenir, cueste lo que cueste, la necesaria integración este-oeste de Rusia. Al mismo tiempo, el giro a Asia también es esencial porque es donde se encuentra la gran mayoría de los futuros clientes de Rusia, tanto los que quieren energía como los demás. Será un proceso largo y tortuoso educar a la opinión pública rusa sobre el incalculable valor para la nación de Siberia y del lejano este ruso, pero eso ya ha empezado y estará en pleno funcionamiento a mediados de la próxima década, cuando estén en funcionamiento y unidas todas las nuevas rutas de la seda. La contención de Rusia y China seguirá siendo el nombre del juego de las excepcionalistas en lo que respecta al complejo industrial militar de la seguridad y vigilancia. Empresas de medios de comunicación no habrá ningún cambio. Se utilizarán agentes desde el estado fallido de Ucrania a Japón en el mar de la China Oriental, así como cualquier facción que se presente voluntaria en el sudeste asiático en el mar de la China meridional. Aún así, la hegemonía tendrá problemas para contener los dos lados de la alianza Rusia-China al mismo tiempo. La OTAN no ayuda. Su brazo dedicado al comercio, el acuerdo transpacífico de cooperación económica se ha hundido antes de salir de puerto. De hecho, la alianza hegemónica depende de Australia, la India y Japón contra China. Olvidemos de instrumentalizar al miembro de los BRICS, la India, que nunca caerá en la trampa de entrar en guerra con China, por no hablar de Rusia, con quien la India goza tradicionalmente de buenas relaciones. Los instintos imperialistas de Japón fueron reavivados por Shinzo Abe, sin embargo persiste su desesperante estancamiento económico. Es más, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido a Tokio seguir practicando la expansión cuantitativa. Moscú se ve como un objetivo a largo plazo alejar progresivamente a Japón de la órbita de Estados Unidos e integrarlo en Eurasia. El Pentágono está aterrorizado de que Rusia y China sean también socios militares.
Comparado con el armamento superior y de alta tecnología de Rusia, la OTAN es como un patio de colegio, por no mencionar que pronto Rusia será inviolable ante cualquier ataque procedente de una guerra de las galaxias. China tendrá pronto todos los submarinos y misiles de F-21 necesarios para convertir la existencia de la Armada de Estados Unidos en un infierno en caso de que el Pentágono tuviera alguna ocurrencia extraña. Y después están los detalles regionales, desde la base aérea permanente de Rusia en Siria a la cooperación militar con Irán y en última instancia Turquía, el miembro contrariado de la OTAN. No hay duda de que porque algunos conocidos ideólogos excepcionalistas como el ya difunto Dr. Zbigniew Brzezinski, que fue mentor del presidente Obama en política exterior, se sienten fuera de juego. Cuando Brzezinski observó la progresiva integración de Eurasia, no pudo evitar detectar que los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial que él había resumido en su célebre artículo de Grand Chessboard, el gran tablero de ajedrez, se estaban sencillamente disolviendo para evitar la conspiración y mantener la dependencia de la seguridad entre los vasallos, para mantener a los tributarios dóciles y protegidos y para evitar que los bárbaros se unan. Los vasallos que cita Brzezinski, empezando por la casa de Saúl, están aterrorizados al respecto de su propia seguridad. Lo mismo sucede con los bálticos histéricos. Los tributarios ya no son dóciles y esto incluye a muchos europeos. Los bárbaros que se están uniendo son de hecho antiguas civilizaciones: China, Persia, Rusia, hartas de un poder único controlado por arribistas. Como era de esperar, para contener a China y Rusia, definidas como amenazas potenciales, el Pentágono considera que las amenazas existen. Brzezinski proponía que si no, él divide y vencerás, por ejemplo, contener al menos predecible, pero seguramente más propenso a extralimitarse. Aunque no sabe cuál es cuál, actualmente el que tiene más probabilidades de extralimitarse es Rusia, pero a largo plazo podría ser China. Habrá sangre, las élites liberales transnacionales del sistema bancario ya la huelen, desde Siria a Irán, al mar de la China oriental. La duda es si ellos y casi toda la clase dirigente que rodea a Clinton están lo suficientemente enfadados para provocar a Rusia y a China y comprar un billete de ida al territorio post-MAT, destrucción mutua asegurada. Sea quien empiece la siguiente guerra mundial, podemos estar seguros de que Estados Unidos no se va a librar. Caerán bombas en suelo estadounidense y desaparecerán ciudades, estados enteros, sino todo el continente, como dijo Jack Ma, el CEO de Alibaba, el portal de venta en internet más grande de China. Si el negocio se detiene, empieza la guerra. El mundo no puede escapar a la saturación de deuda en la que nos encontramos. Solo hay un puñado de maneras de salir de la red, y la guerra siempre ha sido, a lo largo de la historia, la principal forma de que se ha llevado a cabo. La diferencia hoy en día son las armas nucleares. Las armas nucleares generan problemas durante miles de años, de modo que de verdad son una opción viable. Un reinicio de la deuda es otra forma en la que ha gestionado esto a lo largo de la historia. Sin embargo, el mundo era entonces mucho más pequeño. Volver al patrón oro y reiniciar la deuda como oro, no sé cuál es la respuesta, pero sé que nos estamos quedando sin tiempo. La élite global quiere eliminar el efectivo para poder ejercer sin restricciones sus políticas monetarias. Cuando el antiguo secretario del Tesoro Larry Summers empieza a apoyar la eliminación del efectivo porque esto combatirá la actividad criminal en interés de los ciudadanos corrientes. Habría que sentarse y prestar atención. Dice que nos encontramos esencialmente en un campo de batalla peligroso con muy poca munición. No está hablando de la guerra contra el crimen, sino de los esfuerzos para luchar contra las fuerzas de los mercados que intentan contener al cartel bancario global. Narayana Rao Kocherlakota, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, intentó lanzar evasivas usando la psicología inversa sobre los defensores del libre mercado, argumentando que el hecho de que los gobiernos emitan efectivo tiene poco libre mercado. A medida que avanza la historia, los libertarios deberían
apoyar la sociedad sin efectivo y dejar que las monedas compitan en el mercado. Claro está, olvidó mencionar que el gobierno acabaría con sus competidores como hizo con Bernard von Nothaus, el creador de Liberty Dollar, a quien confiscaron sus activos y acabó en prisión por ejercer esta competencia. Satoshi Nakamoto, el fundador de Bitcoin, es un fugitivo.